Listo, ahora sí. Bueno, continuemos entonces. Estábamos hablando de las direcciones IP. Las direcciones IP son elementos de identificación que son relativamente viejos. En los 80 fue que pues vieron la necesidad de crear direcciones IP. Para esa época la cantidad de dispositivos pues no era muy grande. Esa cantidad de dispositivos, digamos que por las direcciones o por el sistema de direcciones había, con ello podían soportar pues, todos los dispositivos en el mundo. Se dieron cuenta pues con los años que efectivamente el crecimiento de los dispositivos era muy alto y este sistema de direccionamiento es el sistema IP versión 4, se quedó atrás. Entonces el sistema pues empezó a tener problemas porque las direcciones que se asignaban pues no eran digamos las suficientes. Eh, Inicialmente cuando planearon este sistema de direccionamiento, lo dividieron en tres partes. ¿Sí? Bueno, tres partes, no, en varias partes realmente. Las primeras tres partes eran las más utilizadas, digámoslo así. Y a eso lo llamaron el direccionamiento con clase. Entonces, cuando se fijaron en el direccionamiento con clase, eh, decidieron agrupar las direcciones que existen, los agruparon pues por ese sistema de clases, ¿sí? Entonces el direccionamiento inicial pues se conocía como el direccionamiento con clase, basado en estas clases que vamos a mencionar. Entonces la clase A, en este caso, la clase A era un tipo de direccionamiento donde se basaba o se empezaba desde la primera dirección posible, que en este caso es la 0000, y se utilizaba un prefijo de tipo 8 o un prefijo con 8 bits para la máscara. Entonces, esa máscara era de 255.0.0.0. Eso hace que en algún momento, pues, la cantidad de, digamos, de redes es pequeña, pero la cantidad de hosts, pues, es supremamente grande. Entonces, tenemos tres octetos para host. Entonces, esos tres octetos para host, pues eran muchísimos y una red pues no alcanzaba a tener tantos equipos. Entonces una clase A o una asignación de clase A pues no era lo que la gente buscaba porque no tenía pues escenarios tan grandes. Entonces esas clase A pues pasaron a ciertos sectores del mercado, pero pues como era la que tenía más usuarios, pues era muy poquita la cantidad de empresas que era capaz de tener pues esa cantidad de usuarios. A más o menos unos 16 millones de usuarios. Entonces esas clase A, pues había muy poquitas personas que le podían asignar ese tipo de direccionamiento. La clase B era un poco más pequeña y la clase B pues partía de ese escenario de la clase A o donde terminaba la clase A básicamente, y esa clase A terminaba en la dirección 127.0.0.0. Ese era el número más grande al que llegaba básicamente la dirección de clase A. Entonces todas las direcciones que llegaran desde la 0 hasta la 127 pues eran todas de clase A. A partir de ahí la clase B iniciaba en las direcciones a partir de la 128. Entonces la 128.0.0.0 era la dirección de inicio de la clase B. ¿Sí? Usted podía utilizar en la clase B pues muchas direcciones. Todas esas direcciones eran con un prefijo de 16, lo que significaba que mi máscara pues tenía los dos primeros octetos eh, utilizados, entonces era mi máscara 255.255.0.0. Ese grupo pues ya era un poquito más pequeño, tenía solo 16 bits para la porción de host, entonces más o menos tenía unos 65.000 direcciones de host.
Y por supuesto, pues ya había algunas empresas que sí entraban dentro de esa característica, claro, muy grandes, pero habría empresas que efectivamente sí podían tener pues esas direcciones sin ningún problema. Las clases B entonces era un poquito menos grandes que la A, pero bueno, ya era digamos que más asequible. Y de lo que más había necesidad era de las clases C. Entonces, las clases C, que eran direcciones que efectivamente su prefijo era de 24 bits, lo que hacía que solo tuviéramos 8 bits para la porción de host, pues ya las redes solo eran de 254 hosts y por supuesto esas direcciones pues eran las más utilizadas porque la mayoría de los elementos pues eran de esos tamaños, ¿no? O empresas eran de esos tamaños y otros sectores pues utilizaban mucho esta dirección de clase C por la cantidad de hosts que tenían disponibles. Entonces había como un trabajo un poquito diferente a la hora de manejar la cantidad de hosts, ¿sí? Por esos bits. Y esa era la única forma en que uno se podía adaptar. Si usted, por ejemplo, tenía 260 equipos, pues ya no le podía utilizar una clase C, sino tocaba exactamente una clase B. Y una clase B, pues por ese manejo de máscara, ¿sí? Que era muy estático, digámoslo así. Pues al final usted para 260 equipos utilizaba una dirección que soportaba 65.000. Entonces la diferencia entre 65.000 y 260 equipos pues se notaba bastante por el direccionamiento que usted utilizaba. Digamos que había mucha pérdida entonces de direcciones porque si usted va a utilizar 260 hosts y utiliza una clase B que es de 65.000 pues pierde eh, muchísimas direcciones y no las utiliza. ¿Bien? Que esa era la desventaja, que no las utilizaba. Entonces, el sistema de clase basado en esas direcciones y en esas máscaras fijas, ¿sí? De 8, 16 y 24 bits, pues hacía que la gente no se pudiera adaptar o de pronto no tuviera una pérdida muy grande o bueno, tenía que escoger alguna clase al fin y al cabo para poder ejecutar el direccionamiento en su escenario. Digamos que fuera una empresa. Listo, usted tenía mil usuarios para direccionamiento, ya la clase C no le funcionaba, entonces le tocaba una clase B, pero igual la clase B estaba diseñada para 65.000 direcciones. Entonces igual había una diferencia bastante alta. ¿Bien? Ese sistema de clasificación, digamos que se siguió utilizando por los nombres, ¿sí? Pero hizo que en algún momento ellos se dieron cuenta que las máscaras fijas de 24, 16 y 8 bits, pues no eran tan eficientes. ¿Sí? Y esos son elementos que ellos se dieron cuenta que con el tiempo tenían que modificar, porque no se podía tener un desperdicio de direcciones tan grande. ¿Sí? Por ejemplo, como en el caso de tener 260 equipos. ¿Sí? Utilizar una clase B pues era demasiado. Entonces, esos escenarios con la máscara pues empezaron a tener un poquito de problemas. Inicialmente pues nadie se daba cuenta de eso. Nadie tenía ningún problema en que se desperdiciaran 64.000 direcciones, ¿no? No importa. Pero pues después se dieron cuenta que con la necesidad de direcciones que tenían en el mundo, entonces ya había un pequeño problema. ¿Listo? Bueno, adicionalmente hay dos clases adicionales. Ah, bueno, no miramos el límite aquí de la clase B. La clase B tiene el límite hasta la dirección 191.255. Instructor, qué pena molestarlo. Cuéntame. Es que Jesús Andrade tiene un problema de internet y por eso no puede decir presente. Y Carlos Amorat no presenta un problema de internet y por el cual no puede ingresar a clase. Mm, bueno, pues igual yo no los he marcado en la lista. ¿Listos? Pero Jesús sí está en clase, solo que no ha podido abrir el micrófono por el internet lento, pero él sí está en clase. Ah, él sí está. Venga, a ver, miramos a ver si está en la lista. ¿Dónde está? Ah, bueno. A ver. Listo. Muchas gracias. Bueno. Ok, entonces
Decíamos que los límites entonces de las direcciones en este caso, la clase B llegaba hasta la 191, 255 y a partir de la 192 ya empezaba la clase C. Bien, la 192 hasta la 223, 255, 255, 0 era el límite de las clases. Bien, esos son los tres límites de las clases que tenemos. De ahí en adelante había dos clases más que se utilizan, una para multidifusión que se llama la clase D, y la clase D tiene direcciones a partir de la 224, ¿sí?, hasta la 239. Esas direcciones de la 224 hasta la 239, ese trabajo se utiliza para multidifusión, ¿sí? Multidifusión, recuerden que es una difusión de información a grupos específicos, ¿listo? No a un solo equipo, no a todos los equipos, sino a grupos muy específicos de host. Entonces, ese tipo de direccionamiento pues también tiene un trabajo especial. Y las direcciones experimentales pues van a partir de la 240 hasta la 255. Entonces, todo ese bloque, si ustedes ven, de direcciones, desde la 0 hasta la 255, pues se utiliza, ¿sí? Y está clasificada. Entonces, cada bloquecito pues es lo que inicialmente diseñar. La máscara básicamente regía ese bloque, ¿sí? Pero se dieron cuenta, como les digo, que esa forma estática de manejar las máscaras pues no era muy eficiente. Bien, entonces a partir de ese momento que se dieron cuenta, empezaron también a clasificar, no solo en clases, las direcciones, ¿sí?, basado en esa eh, máscara fija de 8, 16 y 24 para las tres primeras clases, sino que de dentro de esas clases también empezaron a ubicar eh, los servicios que ofrecían los proveedores de servicio. Entonces, el proveedor de servicio, para poderse conectar a través de Internet, también utiliza el sistema de clases, ¿sí?, pero no utiliza todas las direcciones de la clase. Entonces, aunque él se base en esas clases o en esos grupos grandes en que dividieron las direcciones, realmente ellos utilizan muy poquitas, ¿sí? No utilizan todo el grupo completo. En este caso, si veamos este número que aparece acá, la dirección que empieza por 10 es una dirección de clase A, ¿sí? Recuerden que la clase A empieza de la 0 y termina en la 127. La siguiente, que es la clase B, empieza en la 192, ¿sí? Perdón, en la 128. Y va hasta prácticamente la 191, casi la 192. Entonces, para los proveedores de servicio y para navegar en Internet, se extrajo un grupito de direcciones de ese gran bloque de clases y se utilizaron para trabajos especiales también. Entonces, los bloques de direcciones, ¿sí?, que en algún momento se utilizan para navegar, se empezaron a dividir en dos bloques. No solo en clases, ¿no?, sino también se empezaron a dividir en dos bloques. Uno, las direcciones privadas, y otro, las direcciones públicas. ¿Bien? Entonces empezaron a utilizar esas direcciones para dos funciones muy específicas. Las públicas, por supuesto, se iban a asignar a las personas que utilizaran en algún momento Internet, y como utilizan Internet y de pronto son la mayoría, pues ese bloque de pronto es uno bastante grande. Y para las empresas o para que las empresas manejaran internamente su direccionamiento o las casas, también se iba a utilizar otro tipo de direcciones. En este caso son las direcciones privadas. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, en cada uno de esos bloques vamos a utilizar ciertas direcciones para navegar y ciertas direcciones para el manejo de comunicaciones dentro de una red.
Entonces, dentro de eso se extrajo unas direcciones. Estas direcciones que están aquí o este bloque de direcciones, también se pensó por lo mismo, por las máscaras bastante grandes o para escenarios un poco más pequeños, pero se destinaron pues ese tipo de bloques para el direccionamiento público y el direccionamiento privado. Vamos a mirar aquí en internet direcciones IP versión 4 públicas, por ejemplo. Públicas. ¿Qué se me hizo esta ventana? Aquí está. Ok, vamos a mirar a ver si por aquí tenemos una tablita o si no miramos ahorita algún ejemplo. Vamos a ver, estoy buscando una tablita. No veo una tablita por aquí. A ver si vemos por aquí en una imagen más rápido. Bueno, miremos aquí las privadas entonces, que está la tablita. ¿Bien? Esa tablita que ustedes ven ahí son las direcciones privadas. ¿Listo? Las direcciones privadas entonces tienen intervalos y esos intervalos recuerden que son para el direccionamiento que se utiliza dentro de las empresas. Entonces, si usted es una empresa, ¿sí? De todo el bloque de direcciones, usted va a utilizar direcciones que estén en ese intervalo. ¿Bien? Entonces, no importa si usted quiere utilizar una clase A, una clase B o una clase C, ¿sí? Usted puede utilizar una dirección de tipo privado, ¿sí? Internamente para su empresa. Entonces, lo primero que uno hace cuando va a pensar en el direccionamiento de una empresa es pensar cuál es la dirección que va a utilizar dentro de su empresa. Entonces, cuando usted va a utilizar una dirección dentro de su empresa, pues también hay que tener en cuenta la cantidad de hosts, por supuesto, y hay que tener en cuenta adicionalmente la dirección que va a utilizar. Entonces, lo primero que hay que escoger para su empresa, por supuesto, es un tipo de dirección. Ahí es donde usted empieza a mirar cuántos equipos tiene, cuántos hosts va a asignar y esa cantidad de hosts, ¿sí? Le va a servir para calcular la dirección que necesita o el tamaño de dirección que necesita. ¿Bien? Si usted se fija, los rangos de direcciones tienen digamos que unos prefijos, ¿sí? Cada prefijo en algún momento tiene pues una cantidad de bits. Recuerden que con esa cantidad de bits podemos calcular la cantidad de hosts. Y teniendo en cuenta que esa cantidad de bits del prefijo me indica cuáles son los bits de la máscara. Entonces, si usted se fija, ahí hay 8, hay 12 para la dirección tipo B o clase B y hay 16 bits para la tipo C. Entonces, teniendo en cuenta eso, ya sabe que usted puede tomar 32 en este caso y a 32 pues restarle ese numerito que ustedes ven ahí. Y ya sabe la cantidad de bits que usted tiene para la porción de host. Entonces, de esa diferencia, por supuesto, es donde usted va a calcular y va a mirar primero que todo si necesita una dirección tipo C, una tipo B o una tipo A. ¿Sí? Pero ahí sí toca saber exactamente cuántos son la cantidad de equipos que ustedes tienen que seleccionar. ¿Bien? Entonces, ahí sí es uno de los primeros trabajos que hay que tener. Nos toca saber cuántos hosts necesito, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad de hosts que necesito? Y para eso también pues tenemos un factor de crecimiento, ¿sí? Que es el que ya habíamos hablado también con el cableado que ustedes tenían. Ese factor de crecimiento también va a ir incluido ahí. Y esas direcciones pues me van a dar un total. Si ese total es bajo, por lo general pues uno escoge una tipo C. ¿Listo? Ya saben que si tiene 16 bits, pues tiene otros 16 para la porción de host. Entonces usted lo que va a hacer es calcular
la cantidad de bit que tiene para la porción de host. En este caso, aquí dice 16 para el prefijo. Eso significa que los otros 16 pues son sus bits para la porción de host. Entonces usted tiene ya 16 bits para la porción de host. Usted sabe que es un sistema binario, ¿bien? Y que no puede utilizar dos direcciones IP. Que ya sabe usted cuáles son las dos direcciones IP que no puede utilizar. La de red y la de broadcast. Entonces, si usted mira ese valor y lo resuelve, 2 a la 16 menos 2, le da la cantidad de IPs que puede soportar esa dirección. Digamos que el máximo que puede soportar. Entonces, ese sería el primer cálculo. Pero para eso hay que saber cuántos hosts tiene usted en la empresa. Hay que saber primero eso. Si usted no sabe cuántos hosts hay en la empresa, pues lo primero que no puede hacer es seleccionar la IP o la clase de IP que necesita. Supongamos que el valor es pequeño, que usted no pasa de 200. Entonces, perfectamente un sistema como estos de clase C le puede servir, ¿sí? Y a continuación, usted tiene que escoger una dirección con la cual iniciar. Realmente hay bastantes. Si usted cuenta que la primera dirección que usted puede utilizar es la 192.168.0.0 y la última es la 192.168.155.155, entonces tiene un bloque un poquito grande como para que usted pueda escoger una dirección de ese bloque, ¿sí? Todas las variaciones, si se fijan, están en las dos partes finales de la dirección, o sea, en estos 16 bits. Entonces usted puede escoger una dirección, por ejemplo, para su bloque de empresa, como la 192.168.10.0 y empezar a partir de ahí, ¿sí? O usted puede escoger, por ejemplo, la 192.168.20.0 y empezar a partir de ahí, ¿sí? Dependiendo, pues en este caso, la necesidad que tenga de equipos. Entonces, hay varios numeritos que se pueden escoger, ¿listo? Pero también depende de la cantidad de hosts que usted tenga. Entonces, esa es la primera tarea. La primera tarea es saber cuántos hosts necesita, ¿sí? La segunda tarea es escoger, de acuerdo a eso, la clase de dirección que van a necesitar, ¿sí? Si necesitan tipo A, tipo B, tipo C, y fijarse en este tipo de direcciones que se llaman direcciones IP privadas, ¿sí? Cuando uno encuentra este tipo de direcciones que empiezan por la 192.168, en el caso de la C, ¿sí? Pues uno ya sabe que con 192.168, con esos dos números, ya se sabe que son direcciones privadas. Esa es una de las características. Entonces, usted mira la 192, 168 y a partir del momento usted dice, no, esas son direcciones privadas. ¿Sí? Eso se pueden utilizar en una red LAN internamente. Pero si se encuentran otra dirección diferente, no sé, la 190, 160, esa dirección ya no está dentro de este bloque. Entonces, esta dirección 190, 160, pues es una dirección pública. Y las direcciones públicas, pues son las que se utilizan para navegar o para entrar en Internet. ¿Listo? Junto con el proveedor, ¿no? Son direcciones que se asignan de acuerdo a un negocio, digámoslo así. A un negocio en que a usted le asignan una IP pública para navegar. Si hay ese negocio, existe ese negocio y usted está pagando por esa asignación de dirección, pues perfectamente usted puede tener un servidor y ese servidor, pues montar una página web y que la gente pueda consultar directamente a esa página web, ¿sí? Bueno, fuera de otro negocio que es el dominio de la página y el almacenamiento. Pero bueno, lo que hay que hacer es identificar primero, así que nos toca primero saber cuántos hosts en total tenemos y seleccionar la IP que vamos a utilizar para hacer direccionamiento, ¿sí? Esa es la primera tarea que hay que hacer. Ya saben que su grupo, entonces se tiene que sentar a mirar cuántos hosts tiene en total y escoger el tipo de dirección que necesita, ¿sí? En este caso el tipo es privado, IP versión 4 privado, en este caso,
y ya usted, dependiendo de la cantidad de equipos, pues escogerá la tipo A, tipo B y tipo C. ¿Sí? Recuerden que la A es la que más le va a soportar cantidad de equipos. La B, por supuesto, un poquito menos y la C un poquito menos. ¿Bien? Entonces, esa es la primera cosa que uno hace siempre. Saber cuántos equipos tiene, escoger la dirección de tipo privado para la red LAN. Si nosotros fuéramos proveedor de servicio, pues entonces estas son las direcciones que no utilizaríamos. ¿Sí? Utilizaríamos las públicas, o sea, todas menos estas. Esa es la diferencia entre las públicas y las privadas. Por eso de pronto es más fácil encontrar las direcciones privadas, ¿sí? Que son bloques que por supuesto no van a navegar en Internet, así de fácil, y que se asignan internamente a las empresas. ¿Sí? Eso es de manejo interno. Entonces usted va a una empresa y la empresa comienza por 192, 168 y usted va a otra empresa y comienza por 192, 168 y usted va a otra empresa y lo mismo y usted va a otra empresa y lo mismo y otras y así sucesivamente eh, porque están utilizando direccionamiento tipo C privado. ¿Sí? Si usted mira en su casa el direccionamiento de su casa, pues debe iniciar con 192, 168 porque es una dirección privada. ¿Sí? Y para navegar, pues el equipo de modem sí tiene una dirección pública. ¿Sí? Entonces ahí es donde los modem también tienen una característica y es que manejan los dos tipos de direccionamiento. El direccionamiento público para navegar y el direccionamiento privado también para comunicarse, pero esta vez internamente dentro de la empresa. ¿Sí? O dentro del el ámbito de la red local, que en este caso es la LAN. Entonces, todo esto los van a ver ustedes en las LAN. ¿Sí? ¿Y por qué se repiten esas direcciones? Bueno, usted ya sabe que tenemos un bloque de direcciones que en el caso de tipo C, pues van a ser siempre las mismas. ¿Sí? Y eso no va a pasar absolutamente nada porque todo esto es interno. ¿Sí? Una empresa para comunicarse con otra empresa, pues no utiliza las direcciones privadas, utiliza una pública. ¿Sí? Entonces, esa sería la diferencia. Entonces, como tarea ya saben que tienen que mirar cuánto es la cantidad de hosts en total de sus empresas y escoger la dirección privada, ¿sí? Privada que van a utilizar dentro de su empresa. ¿Listo? No se les olvide que eso es lo que nos toca escoger primero. La dirección que vamos a utilizar dentro del direccionamiento que tenemos acá. Bueno, y me vuelvo por aquí. Listo. Entonces, estos bloques de direcciones que estaban aquí son las direcciones privadas, las que utilizamos para navegar, para asignar en la LAN. ¿Listos? Los proveedores de servicio, pues lo que hacen sí es utilizar direcciones públicas para asignar y navegar, por supuesto. Entonces, nosotros realmente nos unimos a esas direcciones públicas o consultamos en direcciones públicas las opciones que tengan que ver con Internet. Por ejemplo, si usted va a una prueba que ya habíamos hecho anteriormente, que es hacer un ping a una empresa como Google. Que lo vamos a repetir por aquí. Bien, él me devuelve una dirección y si ustedes se fijan, él tiene una dirección que empieza por 142. Entonces, si ustedes se fijan en el direccionamiento de las privadas, ¿sí? Ellos no utilizan una privada, utilizan una pública. ¿Sí? Y esa pública pues se determina porque no está dentro de los dos primeros bloques, ¿sí? No empieza ni por 10, que es el primer bloque, ni tampoco empieza por 172.16, ¿sí? Que ese es el otro bloque. ¿Sí? De la 170, de la 10, 10, 10, 0 hasta la 10, 255, esas también son bloques privados. ¿Sí? Entonces miren que, por ejemplo, Google tiene una dirección, o uno de los tantos servidores de Google tiene una dirección que es de tipo público. Entonces, por descarte, uno ya dice, bueno, si no son de esos tres bloques privados, pues tiene que ser público. Y efectivamente, pues la 142.250 es una dirección pública. Y esa es la que me permite, pues, hacer pruebas, perdón, me permite navegar. En este caso, pues, para conectarnos a la página de Google.
Ya no necesariamente pues todo tiene que responder, ¿no? Vamos a probar a ver si de pronto este señor del SENA nos responde. No necesariamente tienen que responder por una dirección, pero si responde y nos muestra la dirección, miren que también tenemos una dirección tipo pública, ¿sí? En este caso para el dominio del SENA. Entonces, si se fijan ahí, la 172 él utiliza la 186, pero pues la 172 es la privada, así que no hay inconveniente. Esa 186 pues es una dirección pública, ¿sí? Y por eso es que estamos navegando, por eso en algún momento pues podemos navegar hacia esos dominios, ¿sí? Como el del SENA o como el de Google, ¿sí? Y eso nos sirve pues para hacer conectividad, las direcciones públicas. Bueno, ¿quién me asigna las direcciones en este caso? Las direcciones eh, las asigna una autoridad o parte de una autoridad a nivel mundial que se llama la IANA. ¿Listo? Esa entidad que es la IANA es la encargada de manejar las direcciones de tipo IP versión 4 y las direcciones de tipo IP versión 6. Y manejar significa que ellos determinan todas las características que acabamos de ver. Ellos determinan cuáles son las direcciones públicas, cuáles son las direcciones privadas, cuáles son las regiones que tienen direcciones, ¿sí? Para asignar, y ahí es cuando empiezan a aparecer entidades regionales. Las entidades regionales pues se van a encargar de las direcciones en cada región. En este caso pues todo bajo la IANA, ¿sí? Que es básicamente la autoridad que nos dice cómo se pueden utilizar esos números de direcciones. Ellos determinan todas esas reglas y lo que hacen es dividirla en regiones. Por ejemplo, esta región que está en la parte superior, que es América del Norte, que se llama la empresa, o bueno, la entidad regional se llama la ARIN, sí, que es la encargada de todos los registros de números. O sea que si usted en algún momento necesita como proveedor de servicios direcciones para su país, para Norteamérica, por ejemplo, pues tiene que comunicarse con la ARIN para saber cuáles direcciones pues puede utilizar el proveedor de servicio y por supuesto el proveedor de servicio pues hacer negocio con el tipo de direcciones que en algún momento puede darle a los que lo contraten, al que contrate el proveedor de servicio. Para Latinoamérica está la LACNIC, también es el encargado de la parte de Sudamérica y el Caribe. Entonces, ellos se encargan como empresa de controlar pues qué direcciones tiene cada país, ¿sí? En este caso de Sudamérica y el Caribe. Y así sucesivamente, por ejemplo, está la RIP, que es en este caso es la que controla pues toda la parte de Europa. También hay una organización regional para la África y hay una para Asia y el Pacífico. ¿Sí? Entonces, todos ellos en algún momento van a controlar quién tiene direcciones o qué grupo de direcciones se va a utilizar a nivel mundial. ¿Sí? No es que en algún momento usted diga, sí, yo quería utilizar una dirección porque era pública y entonces me la asigné y suerte los demás. No. En este caso, la dirección se la tenemos que solicitar a una entidad. ¿Listo? Entonces, eso es el proceso que hacen todos los proveedores de servicio. Si ellos van a vender en algún momento un direccionamiento o una dirección a una persona, a una empresa, por ejemplo, pues sí, efectivamente ellos tienen que mirar un bloque de direcciones que se le asigna y ese bloque de direcciones que se le asigna, pues lo hace la entidad regional. ¿Eh? Eh, esos elementos pues son los que se encargan de administrar todo eso. Pues si usted pensaba que uno simplemente tomaba cualquier dirección pública y ya se la peleaba, no. Nos toca entonces en este caso determinar si efectivamente la dirección pues pertenece a la región y ahí sí es cuando nos podemos tomar pues una dirección de ese tipo. Bien, bueno.
Entonces, aquí hay un ejemplo de cómo es que esas direcciones pues también funcionan. Ustedes han escuchado también que a veces se menciona pues ese tipo de tráfico, ¿sí? Y el tráfico que se maneja en una red también está asociado a lo que hacen las IPs, y las IPs también son capaces de hacer pues muchos, tienen unos comportamientos también especiales. Por ejemplo, cuando uno tiene una dirección y hace una comunicación o una transmisión de información, eh, hay un comportamiento pues muy común, que es el comportamiento de unidifusión. Básicamente la unidifusión, ¿sí?, me va a permitir que una dirección que está diseñada para hacer unidifusión pues se pueda comunicar con otra. Y lo haga directamente, por supuesto. Entonces, esas direcciones también en algún momento me permiten trabajos especiales. Si ustedes se acuerdan, las 3 primeras clases que les acabo de mencionar, pues no tienen ningún problema. La 4.ª clase sí es la que tiene un trabajo especial, ¿sí? Y ahí es donde también uno puede ver la diferencia de trabajos en las direcciones. Bueno, la más común es esta, que en este caso se llama un tráfico de unidifusión, y el tráfico de unidifusión pues me sirve para enviar información de un lugar a otro, ¿sí? Y una dirección pues que utilizamos comúnmente, o la que tenemos comúnmente, pues es una dirección que me permite hacer eso, ¿sí? Enviar una comunicación de un lado a otro, de un equipo a otro, básicamente. Ese es un tipo de dirección. Las direcciones de unidifusión pues abarcan las 3 primeras clases. La clase A, la clase B y la clase C. Todas esas direcciones en algún momento pues en general son direcciones que permiten hacer unidifusión. ¿Listo? Bueno, entonces las direcciones de unidifusión básicamente son de la 0000 hasta la 223, 255, 255, 255. Eso quiere decir que son las 3 primeras clases, ¿sí?, que básicamente pues sirven para hacer ese tipo de comunicaciones sin inconveniente. También hay un tipo de trabajo especial, y en este caso el tipo de trabajo especial se refiere a un tipo de trabajo que se llama difusión. ¿Listo? Y la difusión lo que hace, como vieron ahorita en el ejemplo, es que si un computador envía un mensaje, ¿sí?, ese mensaje puede ir a todos los destinos que estén conectados, por ejemplo, a un equipo, ¿sí? Entonces, ese PC, para enviarle una comunicación a todos, ¿sí?, utiliza un sistema que se llama difusión. Y la difusión, pues, es enviarle un mensaje a todo el mundo, ¿sí?, difundirlo a través de toda la red. ¿Listo? Entonces, en algún momento, si alguien necesita enviar información a todos, pues utiliza la difusión como sistema. Por lo general, uno de los servicios que se utilizan comúnmente para en ese sistema como difusión es, por ejemplo, saber eh, inicialmente quién es, por ejemplo, el servidor de la red que asigna direcciones, ¿sí? Por lo general, aunque nosotros lo hagamos manual, esto termina siendo el trabajo de una máquina, y esa máquina pues es la que termina asignándonos las direcciones, ¿sí? Ni siquiera nosotros las conocemos, por supuesto las podríamos asignar de forma manual, pero le damos el trabajo a una máquina para que, por supuesto, no se equivoque. ¿Listo? La máquina, pues como no se equivoca, entonces la máquina no va a asignarle una dirección IP repetida a alguien, ¿sí? Todos van a tener IPs diferentes, pero inicialmente para que a mí me asigne una dirección, pues yo tengo que saber cuál es la máquina que asigna las direcciones. Entonces, en una red de, no sé, de 200 equipos, usted inicialmente no conoce cuál es el equipo exacto que hace ese trabajo de asignarme las direcciones. Entonces, lo que usted hace, que es una transmisión de difusión. Usted envía un mensaje a la red y usted dice en el mensaje, o pregunta en el mensaje, quién es el servidor que me va a asignar IP. Bien. Ese es un mensaje que se presenta apenas uno se conecta a una red.
¿Y ese mensaje cómo se hace? Se hace a través de difusión, porque no sabemos cuáles de los 200 equipos de la red es el servidor. Entonces le vamos a enviar un mensaje a todo el mundo. Claro. ¿Qué es lo que va a pasar con ese mensaje? El servidor, cuando lo reciba, ¿sí?, va a ser el único equipo que lo responda. ¿Bien? Y como él lo responde, pues va a enviar dentro de ese mensaje su dirección, ¿sí?, y por supuesto le va a decir, mire, yo soy el que asigno las direcciones, quiere hacer negocio conmigo, entonces el computador le dice, sí, efectivamente yo quiero una dirección, entonces acepto que me asigne una dirección. ¿Sí? Pero ese tráfico inicialmente pues se hace de difusión. ¿Sí? A partir de que el servidor responda, pues ya se hace de unidifusión. Y son mensajes que se envían pues de esa forma porque se necesita, ¿no? No es que usted sepa exactamente quién es el servidor iniciando, ¿no? Usted se conecta nuevecito con una máquina recién eh, instalada, configurada, o usted es nuevo en una red, pues usted lo primero que hace es tratar de comunicarse con los demás. ¿Sí? Y la forma de comunicarse con los demás, pues es a través de un paquete de difusión. ¿Listo? Porque usted no sabe exactamente qué servicio necesita y quién lo tiene, entonces, pues lo primero que hace es difusión. Cuénteme. Instructor, qué pena, es que tenía mal internet y ya solo me puedo conectar. Bueno, listo. Ahorita miramos. Ok, entonces, en este caso, las direcciones de difusión pues sirven para hacer ese tipo de trabajo. Usted necesita enviar un mensaje a muchos equipos, entonces utiliza una dirección de difusión. ¿Listos? Bueno. Por lo general, esas direcciones de difusión pues también tienen un, digamos, rango o son números que uno también puede utilizar. Son direcciones por lo general, pues son prácticamente las últimas de la red, ¿sí? O la más alta de la red, en este caso. Si usted se fija, por ejemplo, aquí hay una dirección que es bastante grande, ¿sí? Prácticamente es la más grande de toda una red, ¿sí?, que en este caso es la 255, 255, 255. Entonces, digamos que la dirección más alta de su red, pues es la que le permite generar un tráfico de difusión. ¿Sí? Entonces, usted quiere enviarle un mensaje a todo el mundo, pues entonces le envía un mensaje a esta dirección. ¿Sí? Y esa dirección, pues por supuesto, va a hacer que se expanda el tráfico a todos los equipos de la red. ¿Listo? Entonces, esas direcciones que son las más altas son las que siempre se utilizan para el tráfico de difusión. Y hay otro caso especial. En este caso, recuerden que nosotros estábamos hablando de las direcciones de tipo A, B y C para unidifusión. Ese es el tercer caso. Se llama multidifusión. Y multidifusión ya tiene una serie de direcciones especiales en las cuales pues me va a identificar un grupo pues especial, me va a identificar un grupo que es el destinatario de mis mensajes. ¿Sí? Ya no un solo equipo, ya no todos los equipos, sino que se va a utilizar un grupo especial de direcciones para identificar esos equipos. Entonces, si vemos la clase, en este caso la D, recuerden que la A, B y C son las tres primeras clases, esas son las que hacen difusión, unidifusión. La multidifusión pues tiene asignado este tipo de direcciones. ¿Bien? O sea que si yo necesito enviar un mensaje a un grupo muy determinado, ¿sí?, no a todo el mundo, sino a un grupo determinado, pues puedo utilizar direcciones de este tipo. ¿Sí? Y en este caso, esos tipos de direcciones, pues se le asignan también a los equipos y se sabe que en algún momento ese es un grupo muy especial. ¿Bien? Y ese grupo muy especial, pues efectivamente es el que va a recibir el mensaje. ¿Sí? O el que va a aceptarlo, básicamente, porque el mensaje se puede enviar también a todo el mundo, pero pues no todo el mundo lo va a recibir, ¿sí?, porque no va dirigido para él. Entonces, esos bloquecitos del 224, ¿sí?, si en algún momento vieran algún equipo que tiene ese tipo de direcciones, pues es porque tiene un servicio especial. Y ese servicio es de multidifusión. ¿Bien? Como cuando usted paga el servicio, no sé, está en un edificio, usted paga el servicio de, bueno,
Todo el edificio tiene direccionamiento, todo el mundo tiene internet, todo el mundo tiene un servicio muy especial de conexión, pero adicionalmente usted de pronto tiene ese sistema de pago por ver y efectivamente pues usted paga por ver una película, ¿sí? La película por supuesto no le llega a todo el edificio, ¿sí? Le llega esa específicamente a su usuario, ¿sí? Que es el que pues tiene un servicio pues un poquito diferente y ese es al único que le va a llegar pues esa opción de recibir esa película porque se pagó. Y algo así parecido es el sistema de multidifusión. Hay equipos pues muy específicos, ¿bien? Y por eso es que ese grupo específico de direccionamiento tipo D es el que se utiliza para ese trabajo de multidifusión, ¿sí? Esas son las tres formas de transmisión de información que existen en la red, ¿sí? Unidifusión, difusión y multidifusión. Bueno, listo. En este caso, este mensajito que ustedes ven ahí, bueno, mensaje no, este es la pantalla que nosotros tenemos en cada uno de los adaptadores de red. Los adaptadores de red, ¿sí? Me permiten, como trabajo, digitar cada una de las direcciones que nosotros escojamos. Entonces, para un equipo, cuando se le va a asignar una dirección, uno de los trabajos que uno puede utilizar es asignarle de forma manual la dirección o asignarle de forma estática la dirección. Cuando nosotros hablamos de asignarle la dirección de forma estática, significa que nosotros vamos a colocar la dirección. ¿Bien? Entonces, uno de los trabajos que hay que aprender a hacer efectivamente es colocar este número, ¿sí? Fuera de escogerlo, fuera que determinar cuál es la máscara, fuera de determinar muchas cosas, pues hay que determinar a la hora de ir a colocarlo, pues cómo se coloca. ¿Sí? Y eso se hace en las tarjetas de red. ¿Sí? Entonces, estos numeritos que ustedes ven ahí, que están escritos, por supuesto, ¿sí? Están escritos porque en algún momento alguien de forma estática los digitó, ¿sí? Y colocó toda esa información. Para eso, pues, tienen que habilitar una opción que es esta segunda que aparece acá, ¿sí? Y esa segunda opción, pues, me va a permitir básicamente ingresar todos esos datos. ¿Listo? Si usted escoge bien la dirección y lo va a hacer de forma manual, no hay ningún inconveniente, usted lo puede hacer. ¿Bien? Es un trabajo que uno debería hacer también en algún momento. ¿Bien? ¿Qué es lo que pasa con estas direcciones estáticas? Que así como alguien puede hacer la dirección estática o asignar la dirección estática a un computador, pues puede pasar que se equivoque y le asigne la misma dirección a otro computador. Usted tiene 200 equipos en la empresa, entonces en algún momento usted se le cruzaron los cables y en algún momento pues usted dijo, ay, si esta dirección no la he utilizado, entonces voy a volverla a utilizar. ¿Sí? Y mentira es que resulta que esa ya la había utilizado, entonces se la volvió a asignar a otro equipo. ¿Sí? Y efectivamente pues sale un mensaje de red que ya detectó esa dirección en otro lado, pero pues no significa que el trabajo inicial no se hizo o que usted no lo hizo en algún momento. El trabajo de equivocarse, ¿no? Y efectivamente pues, usted se equivocó. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo hizo de forma manual. ¿Sí? Entonces, esa es una de las desventajas de hacer las cosas manual. Que puede haber tantos equipos que una persona se puede equivocar perfectamente y colocar la misma información de un host a otro. ¿Sí? Y estamos hablando en este caso de la dirección IP, ¿no? Porque las máscaras sí pueden ser todas las mismas y lo mismo la puerta de enlace. ¿Sí? Este bloquecito sí puede ser el mismo, no importa, o este que está aquí abajo. El problema es la dirección IP de cada host, que tiene que ser única. Recuerden eso. La otra forma, en este caso de asignación, pues es con la opción que está en la parte superior, donde dice que obtiene una IP automáticamente. ¿Sí? A eso se le conoce como el direccionamiento dinámico. ¿Sí? Estático cuando usted lo coloca, ¿sí? Y dinámico cuando efectivamente alguien más hace el trabajo por usted. En este caso, pues un servidor. ¿Sí?
Un servidor de red es el que hace ese tipo de trabajo. ¿Bien? Ese tipo de trabajo también se hace en las casas. ¿Sí? Y ese tipo de trabajo, cuando usted está conectado en su casa, cuando usted está conectado, por ejemplo, en una red, usted llega con su equipo y no hace absolutamente nada, simplemente conectar el cable o encender el equipo, ¿sí? Y se conecta solito, sin que usted le tenga que decir ninguna dirección IP ni nada, ¿sí? Todo ese negocio, toda esa negociación, todo ese intercambio de información inicialmente, que dura inclusive unos pocos segundos, lo hace un servidor que se llama DHCP. ¿Listo? El DHCP o el servidor DHCP es el que le va a asignar a usted direcciones de forma dinámica o automática, si lo quiere ver así. Como quien dice, usted no tiene que hacer absolutamente nada. Usted lo único que tiene que hacer es conectarse a la red y el servidor se encarga de hacer el resto. Y eso es lo que pasa, por ejemplo, en su casa. Usted está en su casa y efectivamente usted enciende el computador, usted no entra a configurar la IP, ¿sí? Usted simplemente enciende el computador y el equipo de conexión a Internet tiene internamente un servidor de DHCP. ¿Sí? Y ese servidor de DHCP, pues el trabajo es asignar direcciones. ¿Listo? Entonces, su computador le hace una petición. Esa petición es de que le asigne una dirección, ¿sí? Y el servidor de DHCP atiende la petición y le asigna una dirección a su computador. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hace la diferencia, ¿sí? Que un servidor haga el trabajo, ¿sí? Y eso se llama asignación dinámica, o que una persona haga el trabajo y eso se llama asignación estática. ¿Sí? Estos son los dos trabajos con que podemos asignar las direcciones. ¿Listos? Bueno. ¿Dónde más hay direcciones, DHCPs, perdón, servidores de DHCP? Uy, en muchos lados. Por ejemplo, usted está dentro de su casa, ¿sí? Y en su casa efectivamente usted tiene un equipo que es un módem. Ese equipo módem, ¿sí? O ese servidor, ese router tiene incluido un servidor de DHCP, ¿sí? Entonces, internamente en su casa, el módem que usted tiene en su casa, ¿sí? Internamente para su LAN, pues él le puede asignar direcciones a su LAN, ¿sí? De tipo privado. ¿Listos? Bueno, entonces él asigna privadas para adentro. Listo. Y resulta que a él, para navegar, ¿sí? El proveedor de servicio también tiene un servidor de DHCP y ese servidor de DHCP le asigna una dirección a su equipo para que navegue. En este caso, una dirección pública. ¿Listo? Entonces, esas direcciones son asignables, digámoslo así. ¿Bien? Si no se asigna una pública, pues una privada, y el problema es que la comunicación se va a establecer hasta el servidor del proveedor y el proveedor es el que va a hacer todo el traslado de información, ¿sí? O el cambio de direcciones en algún momento para una pública. Pero bueno, el trabajo se traslada, digamos, de sitio. Si no lo hace su equipo en la casa, pues lo hace un equipo remoto, en este caso en el proveedor de servicio al que usted está conectado. ¿Bien? Entonces, esa es una forma también de ver dónde está un DHCP. Si usted está en una empresa, como pasa aquí en la parte de abajo, entonces el trabajo lo puede hacer un servidor, ¿sí? Que esté conectado dentro de la red y ese servidor dentro de la red pues va a ofrecer direcciones de DHCP a todos los equipos de forma interna, direcciones de tipo privado. ¿Listo? Porque estamos dentro de la empresa y este señor no le puede asignar direcciones a todo el mundo, hablando del mundo fuera de nuestra empresa. Entonces el DHCP se vuelve local, ¿sí? Y ese servidor pues es el que se encarga de las direcciones, ¿sí? Entonces, para eso necesita, por supuesto, un sistema operativo especial, que es un sistema operativo de servidor, donde usted le puede configurar ese servicio, ¿sí? De ofrecer direcciones. Claro, para ofrecer direcciones no es que salgan de la nada, usted tiene que saber cuáles son las direcciones que va a ofrecer. Entonces, ahí es donde usted escoge la dirección. Usted dice, bueno, vamos a escoger la 192, 168 o lo que sea, ¿sí? Entonces,
Eso es lo que configura en el servidor, lo que va a ofrecer. Para eso, pues también tiene que saber de direccionamiento. ¿Bien? Bueno, aquí también está la red doméstica. Bueno, aquí sí ya estaba separadito. Usted se conecta con un dispositivo inalámbrico. Lo mismo van a hacer esos dos dispositivos. El servidor DHCP de su casa, pues le va a ofrecer una dirección al dispositivo inalámbrico. En caso de que haya comunicación segura, pues usted tiene que digitar una contraseña. Y ahí sí, pues hay una asignación de dirección de su equipo de casa hacia el equipo interno. Por supuesto, esto también es una dirección privada. ¿Listo? Recuerden que cuando estamos dentro de las empresas o dentro de las casas, pues esos son direcciones privadas. ¿Bien? Y adicionalmente, internamente dentro de los ISP, pues ellos también pueden tener servidores de DHCP. ¿Listo? Entonces, DHCPs hay en muchos lados, ¿sí? Y son bastante necesarios para asignar direcciones, ¿sí? Entonces, para que en algún momento no nos vayamos a equivocar, pues necesitamos obligatoriamente el DHCP. ¿Listos? Bueno, eso es un servicio que se ofrece a través de la red. De los tantos servicios que hay, uno de ellos es asignar direcciones. ¿Sí? Si no nos asignaran direcciones, pues ustedes saben que ya no nos podemos comunicar, ¿sí? Entonces, por eso es que el servidor DHCP es supremamente importante, ¿sí? Bueno, aquí es un intercambio de información del servidor DHCP. Pues básicamente cómo funciona, es un intercambio de información, ¿sí? Aquí, bueno, venga, les cuento aquí un momentico cómo es así en general. El DHCP lo que hace es enviar un mensaje de difusión, ¿sí? Se lo envía a todos los equipos y pues da la casualidad que el mensaje va dirigido por el servidor DHCP. Así se lo haya enviado a todo el mundo, pero pues como no sabemos cuál es el servidor DHCP, pues entonces primero enviamos un mensaje de descubrimiento, ¿sí? Se llama eso. Ese es el mensaje que aparece acá en moradito. Se llama un mensaje de DHCP Discover. Necesitamos saber en la red cuál es el servidor de DHCP. ¿Sí? Entonces se envía un mensaje desde el cliente, desde el PC, ¿sí? Hacia toda la red y ese mensaje pues es para descubrir quién es el DHCP. ¿Listo? ¿Quién va a responder en este caso? Pues el que sea el DHCP. Y el DHCP, que en este caso es el servidor, le responde, ¿sí?, con un mensaje que se llama DHCP Offer, que esa es la oferta, ¿sí? Le dice, yo soy el servidor de DHCP y efectivamente le ofrezco el servicio de asignarle direcciones IP. Bien. Entonces, como ya el cliente sabe quién es el servidor, pues lo que hace es hacer una petición al servidor, ¿sí? Esa petición al servidor, pues es asígneme direcciones, ¿sí? Ya como ya descubrí quién era el que asigna direcciones y efectivamente con el DHCP Offer, él me dijo, sí, yo soy el que ofrezco direcciones. Entonces le envío un mensaje y le digo, ofrézcame direcciones, asígneme direcciones, acepto su oferta, ¿sí? Ahora sí, deme direcciones y efectivamente el servidor pues le envía un paquete que se configura en el equipo con las direcciones, ¿sí? Eso es instantáneo prácticamente, eso son apenas milisegundos, pero pues el mensaje va y viene, ¿no? Primero toca saber quién es el servidor, después el servidor se presenta, después le digo listo, yo acepto su oferta y el otro después dice, ah, bueno, listo, le envío el direccionamiento. Esa es la comunicación como se realiza. Paso a paso, toca en ese caso porque si no, pues nos volvemos un 8 al tratar de hacer todo al mismo tiempo. ¿Listo? Bueno, entonces todos esos pasitos es lo que hace un servidor en general. Bueno. Bueno, aquí está una pantalla de configuración inalámbrica. Esperemos que podamos acceder a un equipo de esos inalámbricos y configurarlo. Como les decía, los equipos inalámbricos pues tienen esas opciones de asignar direcciones. Entonces, cuando nosotros vamos y nos conectamos a una red inalámbrica, pues sí, tiene un servidor de DHCP internamente, ¿sí?, para la LAN, en este caso. Entonces, eso es lo que hacen los servidores de DHCP, ¿sí?, facilitarnos el trabajo. Nosotros nos matamos aprendiendo cómo son las direcciones y los servidores pues lo hacen más rápido porque ellos son maquinitas más eficientes, entonces ellos ya asignan mucho más rápido. ¿Listo? Pero no significa que nosotros no sepamos de ese tipo de trabajos.
Una de las cosas que me ofrece el servidor de HCP, ¿sí? Dentro de toda la información que me pasa, ¿sí? Y ya vamos a verificar cuál es la información. Entre otras cosas, la información que me pasa es una dirección IP y me la asigna el servidor de HCP. Y el servidor de HCP, supongamos que es el módem de la casa. Él me ofrece una dirección, entonces él me dice, mire, le ofrezco esta información. Una IP. Entonces, listo, el cliente ya tiene una IP. La IP viene acompañada con una máscara. Y adicionalmente viene con una información que se llama el gateway predeterminado. El gateway predeterminado o la puerta de enlace, ¿sí? Es la puerta de enlace, ¿sí? Hacia el módem, y ese módem, por supuesto, pues me va a permitir salir a internet. Entonces, para que este PC pueda salir, va a enviar la comunicación a la puerta de enlace. Y la puerta de enlace, pues es una dirección IP que está en el módem, ¿sí? Y esa dirección que está en el módem, pues le sirve a todos los equipos que se conecten a ese módem para salir a internet, ¿sí? Cuando yo quiero salir a internet, pues tengo que utilizar obligatoriamente la información del gateway predeterminado, ¿sí? Para enviarle la información al router y que el router pues haga el trámite correspondiente, que es sacar la información hacia internet, ¿sí? Entonces ahí es donde el router tiene una función bastante especial, ¿sí? Que es utilizar, como lo estábamos mencionando ahorita, direcciones públicas, ¿sí? Que me van a llevar hacia internet o hacia la WAN, ¿listo? Y también va a utilizar direcciones privadas para la comunicación interna dentro de la LAN. Ese es el trabajo especial del router, ¿sí? Él hace ese tipo de trabajo, esos dos trabajos, él tiene esos dos trabajos. Comunicarnos hacia la WAN o hacia internet y comunicarnos también dentro de la LAN, ¿sí? Y pues por supuesto hacia adentro, ¿sí? Hacia la LAN, es donde ofrece el servicio de DHCP adicionalmente. Cuando ofrece el servicio de HCP, pues entonces ya sabe cuáles son las tres cosas básicas que él me asigna, ¿sí? O que me suministra en este caso, ¿sí? Bueno, entonces para eso es que nosotros utilizamos los gateway. Los gateway es una dirección que pues básicamente es el equipo router, y ese enrutamiento o ese router o ese modem, si lo quieren tomar como modem, pues es el que me va a indicar por dónde es el caminito que de salida hacia internet. ¿Listo? Entonces, esa puerta de enlace está en esos equipos exclusivamente. Pero es también información que nosotros pues necesitamos en algún momento. Si usted quiere salir a internet, pues debería tener un equipo router, ¿sí? Y si tiene un router, pues ese router tiene una puerta de enlace para comunicarse con ese router, ¿sí? Ese es el escenario básicamente que nos toca tener en cuenta, ¿no? Que no es lo mismo tener una información para comunicarse localmente, y que para comunicarnos hacia internet, pues obligatoriamente necesitamos un equipo router. Y ese router, pues para comunicarnos con ellos necesitamos de la asignación de un gateway predeterminado. Bueno, esto es un ejemplo también del direccionamiento. Aquí hay una asignación de direcciones hacia la parte interna, direcciones privadas, ¿listo? En este caso, pues se está simulando una asignación a 3 equipos, y esos 3 equipos, pues básicamente son los que están aquí, los clientes, ¿sí? Y el router lo que hace, pues es asignar direcciones internas, ¿sí? ¿Qué tienen las direcciones internas? Direcciones IP. Miren que aquí tiene la que termina en 1.2, aquí tiene la que termina en 1.3 y tiene la que termina en 1.4, ¿sí? 3 direcciones diferentes. Él no va a asignar la misma dirección. Lo otro que va a asignar, pues, a todos los equipos, la máscara y la puerta de enlace. En este caso, la máscara
Y la puerta de enlace, la máscara y la puerta de enlace, si se fijan, son las mismas. ¿Sí? Esa no hay problema porque se repite. Entonces, eso es lo que básicamente hace internamente el servidor de HCP, asignarle direcciones a todos los equipos y enviarles esta información. ¿Sí? Hacia el proveedor de servicio, pues básicamente va a utilizar otras direcciones diferentes que son públicas. ¿Sí? Si se fijan, esta dirección 192.150 es una dirección pública. ¿Sí? Entonces, recuerden que la dirección privada es 192.168. ¿Sí? Esos son los bloques de direcciones privados de tipo C. Entonces, miren que aquí tiene un 192.150. Ya con este 150 ya uno dice, no, eso es público. ¿Bien? Ya no es privado, sino público. ¿Sí? Por eso es que a veces es más fácil aprenderse los bloques privados y ya el resto por descarte son los públicos. ¿Sí? Ese es el trabajo del router obligatoriamente. Ese es el trabajo que está involucrado con las direcciones privadas y con las direcciones públicas. ¿Ven? Por aquí hay un mensaje, por ejemplo, que se está manejando con las direcciones privadas, ¿sí? Internamente. Se está enviando un mensaje de la 192.168.1.2, ¿sí? Que es el equipo que está en la parte de arriba. El destino sí es externo, ¿sí? Una dirección 200.100, ¿sí? Es una dirección pública. Cuando el router la recibe, pues él se da cuenta que la dirección es pública. ¿Sí? No la va a devolver otra vez a las direcciones privadas que tiene conectadas, sino que va a enviarla a un destino afuera. ¿Sí? Y por supuesto, el mensaje pues se va a recibir del servidor, ¿sí? Y se va a devolver a la misma dirección del router. ¿Sí? Si usted se fija acá, bueno, vamos a devolverlo un poquito. ¿Listo? Ahí la dirección de destino es la 200.100.75.99. ¿Sí? Esa es la dirección afuera, la del servidor web. Cuando la recibe el router, ¿sí? El router también tiene una dirección pública. ¿Sí? En este caso, la dirección pública es la que está de color naranja. Entonces, él tiene una dirección 200.100.52. ¿Sí? Entonces, él dice, bueno, yo voy a coger ahora sí la dirección pública, ya que estoy en la parte pública, y entonces voy a colocar la dirección del router, ¿sí? Como si fuera el origen de la comunicación, ¿no? Él ya no coloca la 192.168.1.2, porque en ese caso esa dirección pues es privada, ¿sí? Es interna, ¿sí? Y pues muchas empresas tienen esas direcciones internas, ¿sí? Cualquier cantidad de empresas tiene IPs internas y tiene las mismas. Entonces, no habría forma de diferenciar a nivel mundial quién es la 192.168.1.2. ¿Bien? En cambio, la pública, pues sí solo la tiene ese router y por eso la envía desde esa dirección. Entonces, el servidor cuando reciba el mensaje, pues lo que va a hacer es retornar la comunicación a la 200.100.52, que ese es el destino, el router. ¿Sí? Entonces, él ya sabe que la respuesta la tiene que enviar al router. Cuando el router la reciba, entonces él va a decir, listo, me llegó la respuesta y ahora se la voy a enviar al PC internamente que me hizo la solicitud. Y en este caso es la 192.168.1.2. El router sí sabe para dónde es que va la respuesta, ¿sí? Que ese es uno de los trabajos bastante importantes del router. ¿Sí? Entonces, para cualquiera de los dos lados, él hace el envío de información. ¿Listos? Bueno, entonces ese trabajito del router es, si se dan cuenta, es bastante especial. Ese trabajo especial en donde él coge esta dirección que es privada, ¿sí? Y hace como una conversión a una pública. Entonces, ese trabajito de esa conversión se llama una traducción de direcciones. ¿Sí? Eso se conoce como NAT o ese servicio que se llama NAT. ¿Sí?
que es básicamente coger esa 192.168.1.2 y digamos que traducirla en una dirección pública. En este caso la 200.150.2. Y eso lo hace el router para poder que pues todas esas comunicaciones puedan salir de la empresa o salir de la casa. ¿Sí? Si no hiciera ese trabajo de traslación, pues entonces no habría comunicación hacia afuera a través de una dirección pública, que en este caso es la que estaba utilizando el router. ¿Listo? Entonces, eso es como una forma también de trabajo, ¿sí? Que se puede utilizar y que por supuesto es parte de lo que hace el router. Entonces, en este caso el router, si se dan cuenta, hace trabajos también con las direcciones, ¿sí? Y hace trabajos pues mucho más especializados, ¿sí? Que en este caso es convertir las direcciones privadas a públicas, ¿sí? Para que alguien pues pueda navegar. Entonces, ese trabajo también es bastante importante. ¿Listo? Y a eso se le conoce como el NAT. Bueno, listos. Aquí sí ya nos habla de direcciones IP, entonces esto ya es otro tema más adelante para que lo tengan presente. ¿Listos? Bueno, hasta ahí preguntas, dudas, aclaraciones. Venga, un momentico, miro a ver si me puedo saltar esto de IPv6. IPv6 también es relativamente fácil, pero pues lo tratamos más adelante el IPv6, que es la versión más nueva. ¿Listo? Primero hay que dominar IPv4 y después sí nos saltamos al IPv6. ¿Listo? Del IPv4 ya después nos saltamos al IPv6 para también ver cómo se hace ese direccionamiento, que es el direccionamiento nuevo. Ya no es tan viejito, ya es más nuevo, entonces ya es el que se utiliza constantemente. ¿Listos? Bueno, preguntas hasta ahí, dudas, aclaraciones. No hay problema. Bueno, listo. Entonces, por aquí hay unos cálculos que, bueno, esto es parte de un taller, pero bueno. Esos cálculos que estábamos haciendo todos estos días, aquí no estamos diferenciando pues necesariamente una dirección pública o privada, ¿listo? Si de pronto se encuentran una dirección que es pública o privada, ¿sí? No importa, igual aquí se hace el trabajo. Y recuerden que a nosotros nos están enviando información, ¿sí? Que tiene que ver con la IP y que tiene que ver con la máscara, ¿sí? Entonces, esos dos elementos de IP y de máscara, recuerden que nos lo asignan por lo general un servidor de HCP, aunque yo lo pueda hacer, ¿no? Yo lo puedo hacer de forma manual, pero lo más común es que un servidor de HCP haga el trabajo, fuera de la puerta de enlace. Cuando ellos asignan estas direcciones IP y estas máscaras, no significa que no agrupen las cosas. Eso le permite, o esa máscara le permite agrupar, ¿sí? Una serie de hosts en un grupito, en una red, y ese grupo y esa red, pues con esa máscara ya se sabe muchos datos, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos ayer? El día de ayer, pues hicimos las operaciones con la dirección IP y con la máscara, lo cual nos permite pues sacar otro tipo de direcciones. Para eso pues se necesita hacer operaciones en sistema binario, ¿listo? Que también fue lo que hicimos el día de ayer. Aquí hay un ejemplo de una dirección. La dirección que ven ustedes en la parte superior, ¿sí? La dirección que de pronto me pudo haber asignado un equipo. Es una dirección de host común y corriente, ¿sí? Supongamos que esta es una dirección que, por supuesto, me asignaron en algún momento y esa dirección me viene acompañada con una máscara. Ahí vienen los dos elementos, un acompañamiento IP con máscara. ¿Qué fue lo que hicimos el día de ayer? El día de ayer, por supuesto, hicimos las conversiones de las dos, ¿sí?
Entonces, si usted se fija aquí, esta conversión que aparece aquí, ¿sí? Es la conversión del sistema decimal a binario y esta es la dirección IP, ¿sí? Ahí está la dirección IP, pero en este caso en binario. La máscara también se hace la conversión. En este caso aquí está la máscara convertida. Si ustedes ven ahí hasta donde llegan los unos, ¿sí? Es una 254 por ese 1 que usted ve ahí. Y a través de una operación que se llama la operación AND, nos dimos cuenta que efectivamente operar las dos me da como resultado una dirección, ¿sí? Que en este caso se conoce como la dirección de red. ¿Listo? Ese es el resultado de hacer la operación AND entre una IP y una máscara, que lo que me resulte en este caso se llama una dirección de red. ¿Sí? Si ustedes se fijan, la parte operativa donde hay todos unos, pues mire que se conserva el mismo número. ¿Sí? Aquí hay donde hay todos unos, se conserva el mismo número. Lo único de pronto hay que tener cuidado aquí en este caso. Miren que aquí tenemos una dirección 103, ¿sí? Pero en este caso, este último bit está en 0. O sea que al operar 1 y 0, pues me va a dar 0. Ahí está el 0. Y efectivamente ya no me va a dar 103, sino me va a dar 102. Entonces, eso es lo que hay que fijarse en este caso de las operaciones, ¿no? ¿Hasta dónde llegan los unos para poder hacer la operación? Y entonces mi dirección de red, bueno, las últimas ya son 0 y ustedes ya saben que operar por 0 pues ya me va a dar 0. Entonces aquí al final pues da 0. Pero la dirección de red pues es lo importante. Esa dirección de red es lo que nosotros tratamos de ubicar siempre, ¿sí? Para saber pues dónde empieza la red, por supuesto, y dónde por supuesto termina, pues ya sería el siguiente trabajo. Pero aquí pues están haciendo es resolviendo pues cuál es la dirección de red con una operación que ustedes ya conocen. Solo es hallar las direcciones de red en este caso. Para eso pues sí necesitamos dos cosas, que es la IP y la máscara. ¿Bien? Si no tenemos la IP y la máscara, pues no hay forma de hallar la dirección de red. Después, ¿qué podemos hacer en este caso? Aunque ahí se vea pues larguito, pero vuelve y juega, este es el mismo caso, mire. Tenemos una dirección IP, por supuesto con su prefijo. Usted sabe que el 21, en este caso, indica que la máscara tiene 21 unos, ¿sí? Y al trasladar esos 21 unos, pues me da esta máscara que es la 255, 255, 248. ¿Sí? Entonces, si ustedes se acuerdan, 4 unos seguidos es 240 y 5 unos seguidos es 248. Entonces, efectivamente, esos 5 unos, ¿sí? Más los 16 me dan 21 en total. ¿Sí? 16 unos acá y 5 unos acá. Eso me da 21. ¿Sí? Entonces, esa es la máscara 21, ¿no? De 21 bits. En este caso, miren el 21 acá. Ahí está. ¿Sí? Bueno, ¿qué puedo saber con ese 21? Usted sabe que la dirección IP tiene 32 bits. Si usted tiene 21 bits para la máscara, ¿sí? Sabe que el resto lo utiliza para los hosts. Entonces tiene 11 bits para los hosts. ¿Listo? 11 bits para los hosts. ¿Sí? Eso es básicamente lo que tiene aquí en esta imagen. Cuando usted ya tiene los bits de host, usted ya sabe que hay una operación donde usted coge el sistema binario, le coloca la cantidad de bits para host y le quita dos direcciones. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que usted eleva 2 a la 11 para saber cuántos hosts hay en esa red y al final le quita 2. ¿Listo?
eso me da el total de hosts para la red. Entonces, 2 a la 11, que es 2048, menos 2 me da 2046. Eso es lo que están haciendo ahí en esa operación. Que usted ya se dio cuenta que ayer lo hicimos, entonces, por lógica, tiene que dar. ¿Listo? Bueno. Y por último, ¿sí? Sabiendo todos esos datos y haciendo una operación, en este caso la AND, podemos primero hallar la dirección de red. Eso ya lo vimos en la parte superior, ¿sí? Dirección de red. Si yo paso todos esos 11 bits, los de host, ¿sí? Y los paso todo a unos, ¿sí? Lo convierto, todos esos 11 bits los convierto a unos, voy a obtener la última dirección. En este caso, la dirección de broadcast, ¿sí? O la dirección de difusión, ¿sí? Que ese es uno de los elementos que yo puedo obtener. La primera se halla con una operación AND entre la IP y la máscara. ¿Listo? Y la última se halla cambiando los bits de host a unos. Recuerden que aquí los bits de la primera me dan ceros. Todos los bits de la porción de host me dan en cero. ¿Bien? Y los últimos, pues los convierto a uno. Lo otro es colocar la dirección siguiente y la dirección anterior, ¿sí? Y usted ya tiene pues cuáles son los rangos de direcciones para los hosts. Bien. Entonces, todo eso fue lo que hicimos el día de ayer, todas esas operaciones, si se dan cuenta, son las mismas operaciones que ustedes están viendo acá. Bueno, a excepción de la cantidad de redes que ahorita no nos interesa, pero el resto de las operaciones fue lo que hicimos el día de ayer. ¿Sí? Entonces, esa operación, aunque usted la había escrita de esa forma y con los números decimales, pues sí, en algún momento requirió que utilizáramos los binarios para sacar pues esos datos. ¿Bien? Bueno, ¿y cómo se puede hallar eso? Pues sencillo, con una dirección y con un prefijo o con una máscara. Ya, eso es toda la ciencia que tiene. ¿Sí? Con una dirección y con un prefijo o con una máscara, pues uno puede hallar toda esa información. ¿Sí? Ese es un trabajo tan sencillo que se puede hacer, que uno no cree que salga de esa dirección y ese prefijo. Pero mire todo lo que nosotros podemos sacar como información teniendo una dirección y un prefijo. Bueno, ¿listos? Ok. Entonces, yo les prometía que esto se los iba a enviar, por supuesto, pero primero hagamos uno de estos. Si quiere, podemos volver a sacar aquí el Excel que habíamos hecho la vez pasada. Por aquí también está. El de las conversiones, si quieren. Recuerden que estos daticos de las tablas, pues es importante que se lo aprendan, porque si no, las conversiones no las sacamos bien. Entonces ahí empezamos a tener problemas. ¿Listo? Recuerden que primero lo importante son las conversiones. Bueno, vamos a tomar un dato de estos que está aquí. Por ejemplo, este primero. Bien. Bueno, lo voy a anotar por acá, puede ser a un ladito. ¿Listo? Ahí está entonces la dirección. ¿Listos? Bueno. Bueno, podemos estar aprovechando cualquiera de estas tablas, no importa, eso es, las conversiones pues básicamente la hicimos que de decimal a binario también las utilizamos de este lado, o lo podemos utilizar de este lado, no hay ningún inconveniente, o podemos utilizarla de arriba, cualquiera funciona, igual son tablas. Básicamente el de arriba pues fue para sistemas decimales que hicimos la otra vez, el de abajo pues es de sistema binario. ¿Sí? Y lo que nosotros necesitamos operar pues es en binario. Entonces ahí es donde podemos estar haciendo la operación. Ah, bueno, voy a hacer una cosa aquí. Más bien, listo. Regáleme un segundo. Cuadremos aquí una cosa. Vamos a colocar esto un poquito más pequeño. Listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente.
Vamos a copiar, a pegar. Listo, aquí tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30 y otros dos menos este. Listo. Eliminar. Listos. A ver si esto nos funciona. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tenemos un octeto. 2, 4, 6, 8. Por aquí tenemos otro octeto. 2, 4, 6, 8. Tenemos otro octeto. Y 2, 4, 6, 8. Tenemos otro octeto. Listo. Ahí están. Ahí está la dirección. ¿Listo? Soy solo unos, pero ya la vamos a cuadrar. Bueno, entonces, 172. ¿Listos? Vamos a colocar aquí, ahora sí borremos todos estos unos. Listo. 172. Bueno, ¿quién me dice cuál es el 172? Ah, no, preguntemos. De una vez, como aquí tenemos lista, pues preguntemos. No hay nada que hacer. Listo, preguntémosle a Junior Ortiz. Señor Ortiz, cuéntenos, ¿cómo es el 172? Señor Ortiz, ¿será que se quedó dormido o qué? ¿O se fue y nos dejó fue encendido la conexión? Como que le va a poner falla más bien. Sí, señor, sí estoy. Qué pena. Ah, bueno, listo. Entonces, ahora sí, le ayudo con el primero, 128. Tenemos que armar el 172. ¿Listo? Ahí está el primer uno. En binario. En binario, sí, señor. 1, 0, 1, 0, 0, ¿así? sí, 0, Sí. 1, 1 y 0, 0. Uy, 1, 1, 0, 0. Listo. ¿De acuerdo todos o no de acuerdo? Bueno, si quiere lo podemos poner acá de una vez, mire. 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1 y 0, 0. ¿Listo? Ahí está el 172. Para eso es que nos servía la hoja de cálculo, ¿no? Bueno, listo. Ahora el 25. ¿Otro? Bueno, busquemos a Miguel Molina, a ver. Miguel Molina, cuéntenos cómo es el 25. Ya, ya, un momento. El 25. ¿El 200 qué? ¿El 25? 25, 25, Ah, 25 nomás. ok. Ok. Em, cero, 0. Sí, Pues sí, hay, mejor dicho, 3 ceros. 3 ceros, listo. 1, 1, Sí, 1, otro 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0 1. y 1. ¿Listos? 25, ¿no? Señor. Vamos a probarlo a ver si nos está Yes. diciendo la verdad. Bueno, 3 ceros, 2 unos, 2 ceros y 1 uno. Listo, ahí está el 25. ¿Listos? Bueno, entonces, siguiente número, 114. Stephanie Chávez. Señorita Stephanie.
Señor, Cuéntenos cómo sería el 114. ¿Necesita el 128 para armar el 114 o es mucho? ¿Mucho? ¿Mucho o poquito nada? el 114 sería 1. ¿1? ¿Está segura? ¿Sí? ¿Está segura? Ah, no. 0, 0, ¿qué más? 1, 1, 0, 0, 0, 0. 114, ¿no? 114. ¿Necesita el 64? Sí. Y si le suma 32, ¿cuánto le da? 90 y 64 más 32. 96. ¿Listos? Tenemos que armar el 114. ¿Será que necesitamos el 16? ¿O ya es mucho? Vamos en 96, ¿no? 96 y 16. 112. Listo. O sea que todavía aguanta. ¿Listo? Listo. Ahí vamos en 112. Necesitamos, ¿cuántos más? Para llegar a 114. 2 más, ¿no? Entonces, coloca un 1 donde está el 2 y listo. Ahí está la operación. ¿Sí alcanza a ver el número? Bueno. Entonces el número es 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0. ¿Listos? Bueno. Y el siguiente número es 250. Entonces, digamos aquí, Samira Ojeda. Señor, Listo. ¿Cómo sería el 250? Voy a colocar es aquí 1, todos en 0. Dime. es 1, 1, 1, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0. 1, 0. Me falta porque llegamos hasta 210. ¿Qué pasa si usted tiene los tres primeros en unos? ¿Cuánto le da? Los tres primeros en uno. 128, 64 y 32. ¿Cuánto le daría? Da 264. ¿264? Sí, señor. ¿Seguro? 128 más 64 más 32. ¿Cuánto le da? Solo los tres primeros. ¿128 más 64 da 192? Y le suma 32, le da 224. ¿Listo? ¿Sí o no? Sí, señor. Listo. Ahora sume 16. ¿Cuánto le da? Estamos en 224. Súmele 16. Da 240. Listo. Ahora súmele 8. 248. Listo.
¿Y cuánto nos falta para llegar a 250? 2. Entonces vamos y nos paramos en el 2 y colocamos un 1. ¿Listo? Entonces, Sí, señor. este es el numerito que representa el 250. ¿Listos? Bueno. Entonces tiene 5 unos iniciando. 1, 1, 1, 1, 1. Después tiene un 0, un 1 y un 0. ¿Listo? Ese es el 250 entonces. Ya tenemos en este caso las 172, 25, 114, 250. Y esa es una dirección convertida a binario. Ahí la tienen. ¿Listo? Bueno. ¿Qué hago a continuación? A continuación pues agrego la máscara. ¿Sí? Nos dicen que la máscara es 255, 255. Eso significa que los dos primeros octetos están en 1. Y el resto de los otros octetos están en 0. Bien, ahí la acabo de colocar. 255 son 8 unos. Los otros 255 son otros 8 unos. Y el resto pues están en 0. ¿Listos? Bueno, entonces tengo la máscara, tengo la IP que me dieron, tengo la máscara. ¿Bien? Y ahora, ¿qué operación hago? Hago la operación AND. ¿Listo? Para saber qué cosa, la IP de red. ¿Listo? IP de red. ¿Y cómo hace usted la operación? Donde haya un 1 y un 1, le va a dar 1 abajo. ¿Bien? Entonces, acuérdese que cuando usted tenga todos en unos, todos los bits de la máscara, ¿sí? Pues al operar con los unos de arriba les va a dar exactamente lo mismo. Entonces me va a dar 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0. ¿Bien? Vamos a quitarle aquí este color. Bien. Listo. El de abajo es lo mismo, ¿no? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Uy, yo estoy colocando no es, el que no es. 0, 0 y 1. ¿Bien? Entonces, toda esta partecita que está aquí, si se dan cuenta, es exactamente igual a la de arriba. ¿Por qué? Porque los unos hacen ese efecto. Cuando yo opero la operación AND, pues 1 y 1 me da 1. Me da exactamente lo mismo. En el resto de las ocasiones, pues da 0. Si yo ya sé que en el resto de las ocasiones da 0, ¿sí? Miren que aquí tengo solo ceros. O sea que todos los de arriba, pues van a dar 0. Entonces, todos los de abajo también da 0. ¿Listo? Bueno, esa es la operación. Aquí uno no se tiene que preocupar operar por 0 porque ya se sabe que operar por 0 pues da 0. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hacemos para hallar la dirección de red. Entonces, en este caso, ¿cuál es la dirección de red? La dirección de red es 172.25.0.0. ¿Listo? Con la misma máscara. Y ahí tenemos entonces la dirección de red. ¿Listos? Bueno. Si vemos la separación, en este caso vamos a colocar aquí un borde derecho. Listo. Si vemos la separación, recuerden que esta partecita que está aquí iniciando, ¿sí? Esa es la porción de red. ¿Listo? Y después de la línea es la porción de host. ¿Listo? Antes de la línea se llama la porción de red. Vamos a colocarle aquí un colorcito. Y después de la línea se llama la porción de host. ¿Bien? Muy bien, me descaché con este que está aquí. Listo. ¿Bien? Listo, o sea, tiene las dos porciones. ¿Quién le da las dos porciones? Pues la máscara. La máscara es la que me permite trazar esa línea. ¿Bien? Bueno. Ahora, tengo la dirección de red. Ahora voy a sacar la dirección de
broadcast. ¿Listo? Y si alguien se acuerda, vamos a ver si se acuerda. Digamos que, ¿quién era que estaba levantando ahorita la mano insistentemente? Que se contestaba, ¿Luisa? Sí, Luisa. ¿Eras tú? Señor. Bueno, señor. Luisa. ¿Tú te acuerdas qué pasa con la porción de host? ¿Sí? ¿O qué tengo que hacer con la porción de host para hallar la dirección de broadcast? Recuerda que la dirección de broadcast es la más grande. La más grande. El número más grande. ¿Qué tendría que hacer? Ahí lo que estoy seleccionando son los números más bajitos. Creo que era convertir los ceros en unos. Si no estoy mal. Convertir los ceros a unos. Muy bien. Entonces, esta parte de red no se toca. ¿Listo? Esta va exactamente igual. Lo que cambia es la porción de host. Entonces, colocan todo en uno. ¿Listo? Y acabamos de obtener la dirección de broadcast. ¿Bien? La dirección más grande. ¿Cuál es la dirección más grande? La dirección más grande es la que tiene toda la porción de host en unos. ¿Listo? Y la más pequeñita, pues, la que tiene todos en ceros. Bien. Bueno, entonces la vamos a escribir por aquí. 172.25.255.255 con la misma máscara. 255.255.0.0. Bien. Y aquí tenemos la dirección de broadcast. Broadcast. Listo. Entonces ya obtuvimos las dos, ¿sí? Con esta simplemente esta operación sencilla, vea, con pasar todos estos ceros a unos, ya obtuvimos la dirección de broadcast. ¿Bien? Entonces tengan en cuenta que eso es así de sencillo. Convierta todos esos ceros de la porción de host a unos y ya. Ahí halló la de broadcast. ¿Bien? Bueno. Y ahora otra cosa más sencilla. ¿Cuáles son las de host? ¿Bien? Vamos a preguntarle, por ejemplo, a Esteban Saavedra. Esteban nos va a contar cuál es la dirección del primer host. Sí, señor. La 172.25.0.1. Muy bien. ¿Con cuál máscara? La misma, ¿no? Sí, señor, la misma. O Listo. Esa es la dirección del primer host. Y la última. 172.25.01.224. No. Mire bien la última, ¿cuál es? 254, perdón. Pero dígala completa. Vamos en 172.25. .25.254.254. No puede ser los dos en 254. Pues el primero en 255, el segundo 254. Bueno, eso ya es diferente. ¿Listo? Sí, sí, señor. Ok. Listo. Y ahí ya tenemos entonces la misma base. Entonces tenemos la dirección del primer host. ¿Bien? Y tenemos adicionalmente la dirección del último host. Todo lo que esté entre esta dirección, la 172.25.01 y la 172.25.255.254, todo eso se puede asignar. ¿Listo? Todo eso son para los hosts. O sea que los podemos asignar. Bueno. ¿Listos? Y miren que ya hallamos las 4 direcciones que necesitábamos de la red. Ahora, vamos a sacar cuántos son los hosts que podemos tener en la red. Bien.
Para eso necesitamos un dato que es la cantidad de bit que tenemos en la porción de host. Y en este caso la cantidad de bit que tenemos en la porción de host es de, ¿sí lo ven? 16. ¿Listos? Bueno, entonces cantidad de bit 16. ¿Listo? ¿Para qué necesitamos ese dato? Para hacer una operación, que es coger el 2, ¿sí? Y elevarlo. ¿Sí? Ese es el símbolo de elevar, de exponente en Excel. En este caso es elevarlo a la 16. ¿Sí? Entonces, 2 a la 16. Me faltó escribir aquí el resto. Voy a ponerlo aquí. Menos 2. Bueno, aquí no se va a notar. Vamos a colocarlo entre paréntesis. Listo. Menos 2. ¿Por qué menos 2? Porque no necesitamos asignar la dirección de red. ¿Sí? Esta dirección no se asigna y tampoco se asigna la dirección de broadcast. Por eso es el menos 2. Bien, 2 a la 16, lo que nos dé menos 2, me va a dar la cantidad de hosts que nosotros tenemos. ¿Listos? Bueno. Y eso me da 65.534. Entonces, ya tenemos ese resultado. Ya sabemos cuántos hosts podemos asignar en esta red o cuántas direcciones hay entre la 172.25.01 hasta la 172.25.255.254. Hay 65.000 direcciones. ¿Bien? Entonces yo puedo asignarle direcciones a 65.000 equipos. ¿Bien? Eso es lo que nosotros utilizamos con esta operación bastante sencilla. ¿Sí? Y ya sabemos pues cuántos hosts tenemos. ¿Bien? Si usted quiere saber cuántos bits tiene la porción de red, control Z, pues simplemente coge 32, le resta 16 y ahí ya le da otro 16. Entonces ya sabe que en este caso la suma de los dos le tiene que dar 32. ¿Listo? Y si le da 32, pues ese es el largo de la dirección IP completica, 32 bits. 16 para la porción de host, 16 para la porción de red. Entonces, ese es un ejercicio que pues uno suele hacer. Sacando pues las 4 direcciones, sacando la cantidad de hosts que tenemos en una red. Y esta red es pues bastante grande, pero pues es un ejercicio que se puede estar sacando sin ningún inconveniente. Para eso necesitamos pues la habilidad de convertir de decimal a binario y después pues acordarnos de las operaciones, ¿no? De cómo sacamos la IP de red inicialmente, cómo sacamos el broadcast, ¿no? ¿Qué fue lo que hicimos para sacar el broadcast? ¿Sí? Con esas dos ya podemos sacar las que están en la mitad, que son la dirección del primer host y la dirección del último host. Y con la cantidad de bits de host podemos sacar una operacioncita para que nos diga cuántos hosts podemos tener en la red. Bien. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos en REST. ¿Sí? Lo que hay que dominar es esas operaciones. ¿Sí? La secuencia, si ustedes bien, la acabamos de hacer con este ejercicio. ¿Sí? Esa es la secuencia que podemos estar realizando. La cuestión es que al final, pues usted sea capaz de hacerla a manito. Aquí la hicimos en Excel, pero pues Excel es fácil y es chévere porque nos hace todo. Pero pues no significa que no seamos organizados y que no podamos hacer pues las cosas de esta misma manera. Entonces, dense cuenta que es bastante fácil si nos acordamos de los pasos. ¿Sí? Y estar mirando, bueno, ¿qué hago de primeras? ¿Qué hago de segundas? ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Y así es una secuencia de pasos. ¿Bien? Para poder hallar pues los datos que necesitamos. Y estos son los datos de nuestra red. Eso es lo que nosotros tenemos como red en este caso. Ese es el direccionamiento de nuestra red. Claro, no lo pensamos por la cantidad de equipos, sino lo pensamos fue a partir de la dirección y la máscara que nos dieron. Pero si después pues miramos en la otra perspectiva que es
mirarlo desde la parte de host, ¿no? Que esa es otra un poquito más, bueno, eso es pensar un poquito diferente, ¿no? Pensar un poquito en la parte de la porción de host más que en el resto. Pero bueno, ese es un ejercicio entonces para que lo tengan en cuenta, ¿sí? Hicimos la secuencia en este caso completa. La idea es que estos ejercicios le sirvan a usted para practicar, ¿listo? Los primeros ejercicios que aparecen aquí de la actividad número 1, bueno, es que aquí creo que no le cambié la guía, pero bueno, eso se los voy a enviar como para que practiquen más bien y no los metemos dentro de la guía. En este caso, entonces, estos ejercicios iniciales, ¿sí? Es para que usted practique y saque la dirección de red, ¿listo? Todos estos iniciales es para que usted practique y saque la dirección de red. Acuérdese que hay que hacer la manito. Muy chévere Excel y muy bonito, pero la evaluación es a manito. Listo. Y la siguiente es para que usted calcule con estas direcciones la dirección de red, la dirección del primer host, del último host y la dirección de broadcast. ¿Listo? Al igual que pues la cantidad de hosts, que es lo que me interesa que aprendan a sacar también, ¿no? La dirección de host, que ya saben que tiene una fórmula. Esa fórmula es 2 a la n menos 2, donde n es la cantidad de bits para los hosts, para la porción de host. ¿Listo? Bueno, estos son ejercicios para que se los voy a enviar ahorita. Y una vez para que practiquen todos estos días, para que la otra semana ya estén duchos en hacer operaciones. ¿Listos? Bueno, preguntas, dudas, aclaraciones. No hay problema. ¿Instructor, la otra semana es en Álamos o en la 30? La otra semana es en Álamos. Si habla del laboratorio, igual lo podemos hacer en Álamos. No me preocupe. Bueno. Entonces, pero momenticos, les voy a enviar aquí para su información los ejercicios, estos ejercicios que no me acuerdo dónde están, pero vamos a buscarlos. Bueno, guardémoslo por aquí como ejercicios. ¿Dónde está este de guardar? ¿Y por qué no está habilitado esto de guardar? Tocó imprimir para guardarlo entonces. Y vamos a guardarlo en la carpeta de ustedes. Bueno, y ahora sí se los voy a juntar. En la carpeta de ustedes, por aquí es ejercicios. Bueno, listos. Ahí ya le envié el correo entonces. Tienen harto para practicar todos estos días. Recomendaciones también, como en este caso para el grupo. Si ustedes se acuerdan, ustedes son muy juiciosos y por supuesto tienen este curso de Networking Essential. Estábamos hablando de las direcciones y en las direcciones hablamos de las clases, hablamos de las direcciones privadas y públicas. Hay que empezar a pensar en esos dos datos, en cuál es la dirección que van a utilizar para sus proyectos. En este caso, recuerden que es una dirección de tipo privado y ustedes escogen la clase de acuerdo a la cantidad de equipos que vayan a asignar. ¿Bien? Entonces, lo más probable es que sean tipo C, pero pues sin embargo usted verifica si es de tipo C. ¿Listos? Entonces, no se les olvide que eso está en el capítulo 4 del curso. Para que vayan repasando, todo eso lo estoy tomando del curso para que usted aproveche y tenga toda la información ahí a la mano que estamos viendo. ¿Listo? Y además, ya sabe que puede presentar el examen y efectivamente, pues ahí hay varias cositas que toca estudiar. ¿Listo? Bueno, ahí les estoy ayudando de a poquitos en ese curso. No les voy a hacer todo, pero sí les voy a ayudar un poquito. Bueno, ok, entonces no se les olvide practicar mucho. Empezar a hacer ejercicios, háganlo por su cuenta.
Dedíquense de raticos a hacer ese tipo de ejercicios. No se vayan a quedar por ahí sin hacer absolutamente nada porque con uno no tienen todos. Toca empezar a mirar variaciones.